Ok, vamos a dar inicio entonces al segundo panel de esta jornada. Esperamos que todos los el segundo panel se denomina o se titula Bases de una nueva constitución desde los constitucionalismos del siglo XXI, y para eso tenemos contemplado la exposición de la doctora Micaela Alterio y el doctor Eric Palma. ¿Tenemos al parecer algún inconveniente con el profesor Palma? Vamos a dar inicio entonces a la primera ponencia de la profesora Ana Micaela Alterio. Ella es profesora de tiempo completo del Departamento Académico del Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, es abogada de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, es máster y doctora en estudios avanzados por la Universidad Tercero de Madrid y actualmente es copresidenta del capítulo mexicano de ICONES, codirectora del IberConnect Blog y parte de la red ALAS. Profesora Alterio, tiene la palabra. Muchas gracias, Tania, y muchísimas gracias a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional por esta invitación. Es un honor y bueno, es un tema muy complejo e interesante el que me han invitado a exponer, así es que, bueno, doble agradecimiento. Espero que el debate sea interesante también. Bueno, dado el título de esta mesa, me hubiera a mí encantado venir con una receta triunfante, ¿no? Como base para una nueva constitución del siglo XXI. Sin embargo, no tengo tal receta y probablemente diga algunas cosas obvias sobre lo que considero que son las bases de cualquier constitución que se piense para este tiempo. Resaltar este tiempo quizás es lo que puede darle algún grado de originalidad o particularidad a un proyecto constitucional. Y es que muchas de las teorías clásicas del constitucionalismo se han visto en tensión o en crisis ante la creciente polarización social, ante la falta de percepción, o sea, la falsa percepción de comunicación, información o diálogo que nos dan las redes sociales, mientras vivimos cada vez más aislados y sin tiempo para dedicar a lo común, al diálogo, a las más básicas interacciones o cooperaciones sociales. Ante el avance de gobiernos autoritarios y populistas, y también la ya archirrepetida crisis de los sistemas constitucionales y representativos y democráticos para hacer frente a los conflictos sociales. Entonces creo que este es un contexto en el que parte esta discusión que evidentemente le da unas características particulares. Dicho esto tan general, que coloca claramente un desafío en el punto de partida para pensar las bases de una nueva constitución, me gustaría centrarme en lo que sigue en Chile y en la tarea que tiene por delante. En este sentido, haré unos breves comentarios sobre lo que considero las bases para pensar cualquier constitución y lo haré en 4 puntos. Como digo, no tienen nada de original, son muy básicos, pero la idea era poder abrir el debate. El primer punto tiene que ver con que este ejercicio constitucional, a mi criterio, debe partir de un diagnóstico sobre las causas que lo permitieron. Unas causas que serán evidentemente complejas y multinivel, pero que habrá que intentar racionalizar, no solo para no reproducirlas en el nuevo proyecto constitucional, sino también para intentar transformarlas. Lo que tenemos a la vista son los síntomas de estos problemas, ¿no? Manifestaciones masivas de distintos sectores sociales, incapacidad del sistema institucional de dar respuesta, deslegitimidad del propio documento constitucional, etc. Ahora bien, establecer las causas no nos dice absolutamente nada sobre los fines que la nueva constitución vaya a querer alcanzar. Y aquí es donde para mí está el meollo, digamos, del ejercicio constitucional. Evidentemente no hay nunca un único fin, pero tampoco hay un acuerdo sobre cuáles deberían ser estos fines. Y en la determinación de los objetivos constitucionales es donde
de nuevo a mi criterio, se juegan los desacuerdos más intestinos del ejercicio constituyente y donde se evidencia la imposibilidad de un consenso o voluntad unificada. Sin embargo, de esta decisión dependerá todo el diseño institucional y la propia narrativa constitucional. Me encantaría tener el poder de definir o decidir yo estos fines conforme a mis valores y mi ideología y decir, bueno, así debe ser la Constitución. Pero lo cierto es que es fundamental para la legitimidad misma del ejercicio constituyente, pero también para su posterior aceptación y estabilidad, que esto sea definido de modo democrático. Y cuando digo democrático me refiero a un ejercicio que sea deliberado y participativo, amplio, aunque luego la decisión obviamente va a terminar tomándose mediante la regla de la mayoría, ¿no? En los ejercicios constituyentes esto es inevitable y siempre van a haber ganadores y perdedores, por decirlo así. Y esto me lleva a mi segundo punto sobre la base, ¿no? De una nueva constitución, o lo que es necesario para una nueva constitución, y que tiene que ver evidentemente con su origen popular o que provenga del poder constituyente, ¿no? Un origen anclado en una concepción de pueblo que podemos discutir después y que sea democrática, por supuesto. Esta base es una de las que hemos heredado desde el primer ejercicio constitucional del siglo XVIII. Hoy tiene un alcance y significado muy diferente. Ya no aceptamos como legítimas constituciones que no provienen de un proceso ampliamente abierto a la participación popular. Aunque lo popular, como digo, sea difícil de decir, considero que en Chile fue fácil de ver. Las calles fueron tomadas masivamente por personas que no sentían que la Constitución chilena los representara o les permitiera el ejercicio del autogobierno. La emergencia de ese reclamo popular es el que se convierte quizá en el sujeto político constituyente, ¿no? Quien va a ser el motor del cambio constitucional, y es el que le imprimirá una personalidad determinada a la nueva Constitución y que deberá crear los canales institucionales para que, una vez disuelto su carácter de poder constituyente, pueda seguir marcando el paso del juego democrático. ¿Cómo? Creo que este es otro de los grandes desafíos, pero seguramente es a través del diseño de mecanismos de participación institucionalizados, reglados, transversales, en los poderes del Estado, pero también más allá de ellos, en organizaciones intermedias, con funciones constituyentes, etc. Tenemos sobre este punto ya alguna experiencia más o menos fallida del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que servirá para mejorar las propuestas, para dejar atrás las apuestas a formas sobre todo plebiscitarias de participación, que es en lo que mayormente se ha apostado, que te han terminado reforzando las figuras presidenciales, y pasar a concentrarnos en cambio en formas más deliberativas, de control y sobre todo de toma de decisiones. Pero también acá otra forma, digamos, de que este pueblo, este concepto, ¿no? Tan abstracto parece, pero que es tan importante para el constitucionalismo, de permanecer, es a través de lo que para mí va a ser el tercer punto que quería comentar aquí, de las bases de una constitución, que es a través del establecimiento de una Carta de Derechos. Y acá me explico, ¿no? Una de las formas para que la voluntad de los sujetos políticos constituyentes quede plasmada en la Constitución es a través del lenguaje que los nombre y que los reconozca. Ya superamos los complejos del constitucionalismo liberal clásico y su receta de universalidad, abstracción, imparcialidad. Ya sabemos que las cláusulas generales de igualdad no bastaron para reconocer los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores, los derechos de las mujeres, los derechos de niños, niñas y adolescentes, los derechos de personas indígenas, de personas con discapacidad, de afrodescendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Desde mitad del siglo XX venimos agregando cláusulas de protección específica para grupos que siempre terminaban por ser invisibles para los operadores legales, más allá de supuestamente estar contemplados en cláusulas generales. Por tanto, hoy será fácil aceptar que el reconocimiento a todos los grupos sociales que se han involucrado en la exigencia por una nueva constitución debe plasmarse constitucionalmente. Sobre todo de cara a los cambios de humor institucional o judicial que suelen arrastrar como víctimas siempre a los mismos. En este reconocimiento, pero también en la exigencia de derechos de redistribución, pues al final para eso existe una constitución, ¿no? Para determinar
o definir la distribución de bienes sociales, estará el potencial transformador de la nueva Constitución chilena. O no quedará todo igual, pero dudo que eso sea una posibilidad. Ahora bien, como bien aquí nos ha enseñado Gargarella, sabemos que con una Carta de Derechos no basta. Eso me lleva al último punto de mi exposición, espero estar en tiempo, que es básico para una constitución, y es cómo organizar y dividir el poder. Toda constitución requiere todas estas etapas, ¿no? Y evidentemente, bueno, hay muchos modelos de división de poderes. Si bien tenemos, sobre todo en América Latina, una larga tradición de un sistema de tipo check and balances, presidencialista, de corte, digamos, o heredado del constitucionalismo norteamericano, lo cierto es que los presupuestos de este modelo hace rato que son cuestionados. Se cuestionan los presupuestos, se rebaten los presupuestos, pero el modelo siempre queda igual, ¿no? La idea liberal clásica, que hoy diríamos neoliberal, de un Estado mínimo, no interventor, y de restricción al involucramiento ciudadano en los asuntos públicos, en conjunto con la ampliación del ámbito de lo privado, está siendo fuertemente controvertida. Hoy por hoy tenemos a nuestro alcance modelos de tipo republicano, modelos cooperativos de división de poderes, como los del constitucionalismo débil, modelos dialógicos, se habla de modelos transformadores, ¿no? También tenemos modelos plurinacionales, donde más que división de poderes hay como división de jurisdicciones con autonomía, asociacionistas, dirían algunos otros, modelos populares, por nombrar solamente algunas de las alternativas. Sí, estas son todas posibilidades que se abren al constitucionalismo chileno, ahora que tiene que tomar este tipo de decisiones. Está claro que la vieja receta del hiperpresidencialismo latinoamericano, por un lado, o de los superpoderes para el poder judicial por otro, ¿no? Todo este cortecentrismo que hemos visto también a partir del mediados del siglo XX, han incrementado las objeciones democráticas y las objeciones por elitistas de estos sistemas, y van en dirección contraria a los reclamos de mayor participación popular. De nuevo, la elección va a depender del poder constituyente, de sus sujetos políticos, y se conformará, o al menos eso esperaríamos, a los fines constitucionales que se han determinado. Seguramente la nueva constitución no dejará contentos a todos, a todas, ¿sí? No esperaríamos que un movimiento de tal magnitud deje la distribución del poder intacta, y a nadie le gusta perder poder, evidentemente. Pero es claro que las sin poder todavía, sin derechos, ya no se quedarán tranquilos mirando la tele, ¿no? Mientras todo esto pasa, ¿no? Ya son conscientes, somos conscientes de nuestros derechos, y se dará la batalla constitucional que todo el resto de Latinoamérica estamos esperando ver. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Micaela. Quiero comentarles que el profesor Palma tuvo algún inconveniente y no lo tenemos con nosotros, pero eso nos da la posibilidad a todos de aprovechar la presencia de la profesora Alterio acá, que en su libro Lo Nuevo y lo Nuevo del Constitucionalismo Latinoamericano trata estos constitucionalismos del siglo XXI. Algo ya dijo en su exposición. Yo me voy a aprovechar mientras ustedes piensan sus preguntas por el chat o por micrófono también, para preguntarle a Micaela, así como tenemos lecciones de lo que no deberíamos hacerlo, de lo que nos falta, ¿cierto? ¿Qué podemos sacar de estos procesos constituyentes que llevaron al constitucionalismo latinoamericano? ¿Podrías, en tu opinión, y desde luego no lo tomaremos como una intervención ni como una receta de lo que debe o no debe hacer Chile en este proceso, ¿no? Pero, ¿qué elementos crees que son valiosos de estos procesos o de estas nuevas fenómenos? Y que, en tu opinión, si tú estuvieses haciendo una constitución, los incorporarías. Gracias, Tania. No, o sea, es lo que un poco les decía. Yo creo que uno puede tener una opinión de qué es lo mejor, pero me parece que lo que nos falta es
escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende de la Constitución? ¿Para qué se quiere una Constitución? Evidentemente una Constitución no es una varita mágica y no va a cambiar la realidad chilena de un día para el otro, pero sí es una herramienta muy importante para darle dirección, ¿no? A un poco al rumbo donde se quiere ir. Yo creo que lo que sí tenemos es algunas lecciones aprendidas, ¿no? Tenemos ya muchos años de convivir con modelos bastante parecidos en distintas partes de América Latina, de un constitucionalismo que solemos, digamos, etiquetar como el constitucionalismo clásico, ¿no? Liberal, y ya, digamos, el discurso, las motivaciones que hicieron que ese modelo fuera posible ya no se corresponden con los actuales. Sin embargo, es como esa disonancia, ¿no? Entre lo que queremos hoy, lo que esperamos de la Constitución, y la repetición de la vieja receta, como si eso, no sé, simplemente fuera a cambiar, y eso no va a pasar. Yo creo que en este momento, ya no solo en Chile, yo en general creo que estamos en un momento histórico donde muchas de las recetas del constitucionalismo están en crisis, ¿no? Y se ha visto sobre todo con los retrocesos más autoritarios, con los populismos, con las crisis sociales en muchísimos lugares, con la desigualdad social y económica que sigue creciendo brutalmente en América Latina es brutal, pero en Chile yo creo que particularmente, en México donde yo estoy también, y entonces creo que tenemos que hacer un ejercicio de imaginación de cómo solucionamos esos problemas, ¿no? Y creo que eso, las recetas democráticas de siempre no están funcionando bien, y en parte creo que no están funcionando bien porque porque el constitucionalismo clásico no previó, digamos, una participación ni un involucramiento ciudadano en las constituciones, ni en la hechura de la constitución, ni siquiera después en la gestión del gobierno en general, y creo que esa es una de las lecciones, ¿no? Yo creo que un poco los avances del populismo tienen que ver con ocupar ese vacío, ocupar ese lugar de nombrar y de reconocer a la gente como parte del gobierno, y la gente está ávida de participación y de que alguien les escuche, ¿no? Que escuche, que responda a sus necesidades, etc. Entonces, me parece que sería interesante, si bien el constitucionalismo viene dando muchas respuestas a esto, ¿no? Con el constitucionalismo dialógico, cómo hacer para establecer instancias participativas en los poderes del Estado, en los tres poderes clásicos, pero también con poderes nuevos, como tiene el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Nos hemos quedado de todos modos en la receta me parece a mí, un poco de como si la gente participara sin que realmente esto suceda, ¿no? No ha habido instituciones que realmente hayan mediado la participación popular, que haya hecho posible el diálogo con las instituciones, y básicamente las experiencias que tenemos se han reducido al plebiscito, perdón. Entonces, creo que por ahí hay cuestiones. La otra receta clásica es, bueno, como la legisladora no sirve o como la democracia no sirve, démosle el poder a los jueces y que los jueces decidan todo. Y yo creo que esa no es la solución, pero de nuevo, es mi punto de vista. Hay que ver luego, depende qué fines tenga la Constitución, qué es lo que pretenda hacer, va a ser luego las elecciones de diseño que se hagan, pero yo creo que ahí es donde pondría más atención, digamos. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat y dos intervenciones solicitadas. Voy a leer la pregunta en el chat y luego voy a dar paso a las dos intervenciones para juntarlas. Eva Ahumada pregunta, en las experiencias existentes, ¿cómo se verificó la participación popular para lograr que ésta se percibiese y fuera efectiva y real? Pedía la palabra el profesor Francisco Zúñiga y el profesor Larrucó también. Pueden activar su micrófono y preguntar. Tania, con tu venia de moderadora, quería hacerle una observación a la interesante intervención de la profesora Alterio. En Chile, desde el estado de malestar que estalla en 2019, observamos una ciudadanía impaciente
aquejada de cierta bipolaridad. Y voy a explicarme. El proceso constituyente 1.0 durante el segundo gobierno de Bachelet tuvo participación ciudadana, tuvo participación indígena, no llegó a cuajar, a pesar de la presentación de un texto de nueva constitución a pocos días de terminar el mandato de la presidenta Bachelet en marzo del 2018. El proceso constituyente 2.0 tuvo participación popular, tuvo una convención constitucional plebeya. Afloró en esa convención constitucional plebeya formas nuevas de constitucionalismo verde, crítico, identitario, popular, ¿no? Pero no es... no podemos ocultar que el 4 de septiembre esa agenda identitaria, popular, crítica, sufrió una grave derrota político-electoral. Y me atrevo a decir, incluso histórica. Y el tercer proceso constituyente 3.0 al que asistimos, en esta bipolaridad, ¿no? Más bien es un proceso constituyente contenido desde los poderes constituidos, en particular del Congreso, de la clase política, muy elitista, y ese es su riesgo más importante, a mi juicio, ¿no? Y en que las coordenadas del debate se dan las perspectivas tradicionales del constitucionalismo liberal conservador y del constitucionalismo democrático y social. Los demás paradigmas han simplemente desaparecido de la escena. Es muy peculiar. Algo decía en el panel anterior el profesor Casor sobre este proceso, ¿no? Probablemente amerita más lecturas, ¿no? Pero ¿no? Estamos en un proceso 3.0, ¿no? Difícil, de relojería, hemos dicho, muy elitista, y aspiramos a que de algún modo signifique el cierre de la cuestión constitucional. Pero muy lejos de paradigmas más recientes como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, el crítico identitario, el popular, ¿eh? U otras manifestaciones más contemporáneas de constitucionalismo que controvierten algunas cuestiones tan centrales como el cortecentrismo a que hacía referencia en tu exposición. Esa es mi observación. Muchas gracias, profesor Zúñiga. Profesor Larruco. Muchas gracias, profesor Buch. Yo retomé un poco lo que mencionó el profesor Zúñiga, pero relacionarlo con un elemento que yo he tenido la oportunidad de conversar con otros académicos y académicas, especialmente del extranjero, que tiene que ver un poco con la reflexión que en el marco del desarrollo de las vertientes constitucionales que están interactuando hoy en nuestro contexto latinoamericano y iberoamericano, dejó el proceso constituyente que el profesor Zúñiga denomina como 2.0. Es cierto que en el contexto chileno a nosotros se nos ha volcado más de posiciones autocríticas o reflexivas, pero siempre con la inmediatez de este tercer proceso y el qué hacer con la cuestión constituyente. A mí en lo personal me gustaría conocer la opinión de la profesora Alterio como espectadora desde la experiencia comparada, de qué balance se puede hacer respecto de la interacción de estas vertientes que tenían un camino al parecer ya previamente definido por los procesos de las últimas 2 décadas y que en cierto modo los resultados del proceso 2.0 han significado un remesón y una especie como de un nuevo barajar de la magnitud de las distintas vertientes. Eso. No sé si hay más preguntas o intervenciones. Aprovecho de decir que, bueno, esperamos que el profesor Palma no haya tenido un inconveniente en verdad serio, porque no es usual esta situación, pero nos ha dado el tiempo, ¿cierto?, para el tiempo que siempre falta para discutir las intervenciones con mayor profundidad. Yo solo quiero, yo tengo aprovechando esta inesperada actitud, yo tengo una observación a la observación.
y es que el proceso 3.0, que efectivamente en su diseño es como lo describe el profesor Zúñiga, y efectivamente se aleja de todas estas innovaciones o nuevos paradigmas, todavía está en curso. Y así como quizá las innovaciones del proceso 2.0 fueron muchas, y eso no cuajó, el alejarse tanto y volver a categorías tan formales y tradicionales propias del constitucionalismo clásico, todavía no sabemos cómo va a resultar. Por lo tanto, creo que la historia de cómo insertar, yo también espero que de alguna forma cuaje, porque necesitamos, ¿cierto?, cerrar el problema constitucional chileno, pero creo que para saber cómo ha cuajado o no ha cuajado estas innovaciones e incorporarlas a la evaluación del proceso todavía todavía es muy pronto. No digo que es lo que haya hecho el profesor Zúñiga, solamente quería que lo haya dicho eso. Me imagino que no, conociendo cómo piensa o algo. Bueno, profesor Alterio, le hemos quitado mucho tiempo, pero nos da espacio para el diálogo. Le damos la palabra. Gracias por las preguntas, por los comentarios. Yo, como digo, ojalá tuviera alguna receta, ¿no? para cómo hacer una constitución y que eso funcione, pero yo lo que sí, hay varios comentarios que podría dar a lo ya dicho. Pero bueno, voy a empezar con la primera pregunta de Eva Humada. Ahí está. Yo creo que no hay una receta de cómo hacer efectiva la participación popular. De hecho, los últimos libros de democracia vienen discutiendo qué tipo de métodos de participación son más adecuados. Algunos, o sea, ha habido mucha crítica, como dije recién, en que la participación se circunscriba al tema plebiscitario, es decir, una pregunta por sí o por no a la gente. Esto primero no es participativo, por más que la gente vote, porque realmente no hay una forma de canalizar las opiniones sobre los distintos puntos, no hay formas de matizar tampoco los puntos, simplemente se ve ante una disyuntiva binaria y tiene que decir, bueno, esto me gusta o no me gusta, y eso no parece ser la forma más efectiva de participación. Entonces, se han estado probando, ¿no?, distintas cosas, por ejemplo, generar esto que le llaman mini publics, ¿no?, generar asambleas de ciudadanos para discutir determinados temas. En otros casos, bueno, en Chile mismo se hicieron, ¿no?, propuestas de parte de la ciudadanía para que fueran tratadas por la Convención Constituyente. Digamos, hay varios mecanismos que se están intentando. Yo creo que lo que no podemos es pretender que la ciudadanía siga movilizada eternamente en la calle reclamando, porque eso es insostenible para cualquiera, y por ahí sí creo que hay una especie de responsabilidad de quienes estén en la convención, de tratar de captar cuál ha sido las necesidades generales, ¿no?, de descontento con la constitución propia, con la que tienen hasta ahora. Pero es que sin eso no veo cómo pueda funcionar, porque más allá de que ahora se pueda haber desinflado, o más allá de que ahora incluso esté cooptado el proceso constituyente en manos de los poderes constituidos, o que esté, digamos, circunscripta la posibilidad de diálogo constitucional a un modelo liberal conservador, o al que han tenido siempre, digamos, y a un modelo de tipo social y sin mayores alternativas, yo creo que el riesgo de no percibir o de no escuchar cuál es el descontento, lo que puede generar es que la Constitución no resuelva nada, digamos, ¿no?, que se termine el proceso constituyente y que
pronto vuelva a aparecer el mismo malestar o quizá peor en términos de me han defraudado, me han engañado, ¿no? Una cosa es con la condición que está, que no se espera demasiado, que las cosas no funcionen, y otra cosa es que después de un ejercicio que ha costado tantas décadas, se logre un documento y que la cosa siga igual. Yo creo que ahí es altamente peligroso, ¿no? En términos de estabilidad política y democrática. Entonces, creo que es un poco responsabilidad de las instituciones, ¿no? De quienes están a cargo del proceso constituyente, evidentemente las instituciones que lo están encorsetando, darse cuenta de que si no se hace un ejercicio sí, de reflexión, de autocrítica, no va a funcionar. No va a funcionar porque las personas, digamos, los movimientos sociales, las personas que están descontentas, van a seguir descontentas. No es que se les va a pasar porque haya un documento constitucional, están esperando ciertos resultados. Entonces, ahí yo veo como la trampa de pensar que circunscribir el debate y dejar todo más o menos igual, sin molestar demasiado a nadie, sin hacer demasiado ruido, pueda llegar a funcionar. No, la verdad es que para mí no lo veo como una posibilidad. Lo que pasa es que tampoco conozco, porque no estoy allá, no soy chilena, ni vivo en Chile, ni he ido últimamente. No sé cómo está la temperatura social, ¿no? Yo creo que por ahí la gente ya hizo su demostración de que las cosas así no funcionan, y ahora está confiando un poco en el proceso político, en que esto se canalice bien. No esperaría que la gente se vuelva la artífice directa de la Constitución. Ahora, si no se canaliza bien, van a volver a salir, no sé, a mí no me cabe duda de que va a pasar eso. Entonces, me parecería eso, una falta de miras, volver a la discusión de siempre, ¿no? Creo que sí hace falta. Quizá, claro, las expectativas son tan altas y los grupos sociales son tan variados que sea muy difícil hacer una constitución que deje contenta a todo el mundo, pero bueno, va a haber que tomar decisiones ahí. Yo creo que un poco lo que está pasando es que está siendo difícil tomar decisiones constitucionales radicales, ¿no? O sea, importantes de tronco. No sé ni siquiera qué decir de la interacción entre los procesos constituyentes anteriores y porque no, como digo, eso lo saben ustedes. Yo sería totalmente osado de mi parte tratar de hacer un balance de algo tan, que seguramente aparte ustedes han estudiado tanto. Mi impresión de fuera es esa, es que si no llegan a un puerto donde de alguna manera se recoja el malestar social generalizado, va a volver a explotar. O la otra alternativa que queda para que no se explote normalmente en estas cosas es el autoritarismo, ¿no? Es desarticular completamente los movimientos sociales, pauperizarlos aún más y seguir concentrando el poder en los mismos, ¿no? El levantamiento social no cambió la distribución del poder en Chile, ni mucho menos, no cambió los factores reales de poder, como diría Lasalle. Lo único que hizo fue demostrar que como está, hay mucha gente que no lo tolera. Entonces, pues, el poder puede, o bien, digamos, se puede democratizar y popularizar una constitución y responder a ciertas expectativas, o se puede atrincherar aún más. No hay, digamos, yo tampoco creo que haya una sola salida a esto. También podría recrudecerse en términos autoritarios, ¿no? O más conservadores aún. No lo sé. No lo sé. A mí sí me llamó mucho la atención el referéndum de septiembre, rechazando la nueva constitución. He leído muchos análisis sobre eso. Creo que hay alguna explicación para que eso haya sucedido, pero de todos modos hay algo evidentemente que se está perdiendo ahí y que lo tienen que, no sé, lo tienen que arreglar, pero no sé cómo. Así que no es mi papel tampoco decirlo, ¿no?
Muchas gracias, Micaela. En eso estamos, tratando de resolver el problema constitucional chileno. Todavía nos queda un poquito de tiempo. No sé si hay alguna otra intervención. Parece que no. Bueno, les comento, porque lo preguntaron, que todos estos paneles van a, si es que nos dan la autorización, por supuesto, los expositores, los subiremos al canal de YouTube de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. A las 12 vamos a volver con el tercer panel dedicado a nuevos derechos civiles y políticos, en el que vamos a tener la exposición del profesor José Manuel Díaz de Valdés de la Universidad del Desarrollo y de la profesora María Martín de la Universidad Castilla-La Mancha. Vamos a entrar en un receso. Vamos a dar muchas gracias a la profesora Arterio y a quienes participaron en este panel, y nos reencontramos a las 12. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Chao, hasta chao. luego. Un gusto. Adiós.